Bueno, muy buenos días. En nombre del Centro de Investigaciones damos la bienvenida a todas y todos los que están viendo esta presentación. El día de hoy asistimos a la divulgación de uno de los proyectos de investigación en el marco de la convocatoria permanente que tiene el Centro de Investigaciones cada año para la presentación y el apoyo también financiero y acompañamiento de proyectos de estudiantes presentados por estudiantes tanto de Derecho como de Ciencia Política. En esta ocasión nos acompaña la estudiante de Ciencia Política, Manuela Villada, perdón, con su proyecto de investigación que se titula La danza árabe en Medellín, una mirada al proceso pedagógico y político de formación en mujeres y niñas entre 2010 y 2020. Para nosotros como el Centro de Investigaciones es muy grato pues como poder ver el fruto de todo un proceso académico, riguroso, juicioso de formación en investigación por parte de nuestros estudiantes. Felicitamos a Manuela pues por haber culminado como este proceso exitosamente y bueno, te escuchamos Manuela. Vamos a tener más o menos 30 minutos de la presentación y al final podremos hacer como algún comentario o pregunta. Eh, Listo, Manuela, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias Jessica. Buenos días. Como les decía Jessica, hoy nos encontramos en este espacio para realizar la divulgación de los resultados y socializar ante la comunidad académica el proyecto La Danza Árabe en Medellín, una mirada al proceso pedagógico y político de formación en mujeres y niñas 2010-2020. Este proyecto fue realizado por mi persona, mucho gusto, Manuela Villa, como lo ha dicho Jessica, en calidad de estudiante del programa de Ciencia Política, y fue pues aprobado bajo la convocatoria permanente para estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Sin más preámbulo, entonces comenzaré con la presentación, empezando por una leve pues introducción. Esta investigación buscó dar cuenta de los elementos artísticos, pero sobre todo estéticos y de cultura política se, que se ha configurado en el ejercicio de resignificación de la danza árabe a través de su reapropiación cultural, de manera específica y particularmente en la ciudad de Medellín. Comenzando entonces un poco por la pregunta guía, esta fue: ¿qué contribución genera la danza árabe al fomento y promoción de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos? Lo cual se encuentra directamente relacionado con el objetivo general de esta investigación, el cual fue identificar los aportes generados desde la danza árabe en Medellín como una experiencia significativa en materia de derechos humanos para las mujeres y niñas de la ciudad, y a través del proceso pedagógico y político de formación desencadenado por esta práctica. Ahora bien, esta investigación nació de la curiosidad por explorar esos otros lugares de lo político y del interés por resaltar el potencial del arte y la cultura para la transformación social, principalmente enfocada en la capacidad del arte como medio para desencadenar procesos de empoderamiento subjetivo y colectivo que apuntan al protagonismo social. Y aquí estoy citando a Cartagena 2015. Desde mi formación como politóloga surgió el interés por desplazarme en el campo epistemológico hacia nuevas vertientes más heterodoxas en nuestra disciplina, que en los últimos años han ganado fuertemente, digamos, campo en nuestra disciplina. Y esto quise unirlo también un poco con mi experiencia personal, y es que además de formarme como politóloga, llevo aproximadamente 8 años como bailarina de danza árabe oriental, por lo cual tengo, digamos, una narrativa personal, y también he conocido y he podido aproximarme a la narrativa personales de otras personas, tanto hombres como mujeres, que han sido mis maestros y que también han sido mis compañeros, digamos, en este campo de desarrollo como bailarina. Entonces, digamos que uniendo ambas experiencias, una de la mano de la otra, a través del desarrollo y el ir adquiriendo conocimientos mediante nuestra disciplina, la ciencia política, pude ir politizando un poco mi práctica, pero también pude ir contemplando, pude ir visualizando el verdadero trasfondo político que llevaba en muchos casos y muchas narrativas pues, de las personas que nos dedicamos a este arte. Continuando entonces con la presentación respecto a la justificación o pertinencia de una investigación como esta, digamos, de un fenómeno artístico y cultural en ciencia política, la encontraba primeramente, tal como lo mencionaba anteriormente,
en ese desplazamiento que ha habido en nuestra disciplina hacia campos más heterodoxos. Entonces, le apostaba a una noción de política que va más allá de los referentes estrictamente institucionales o, digamos, de las institucionales tradicionales y formales que anteriormente han caracterizado a la ciencia política como tal. En segundo lugar, encontré en el pensamiento de autores tales como Joaquín Herrera el reconocimiento de que en las experiencias y procesos culturales subyacen fenómenos políticos de gran relevancia para los territorios y para los sistemas de derecho de las personas. Y en este sentido, digamos, a la convocatoria se desarrolló todo un planteamiento de problema que giraba en torno al arte y la cultura para la transformación social, destacándose que organizaciones como la UNESCO, organizaciones nacionales, internacionales, pasando por todos los niveles administrativos, departamentales, municipales, incluso sin inmiscuirse en las lógicas barriales, el arte y la cultura hoy, digamos, son apuestas muy importantes para los fenómenos políticos y para el sistema de derecho de las personas. Por lo anterior, esta investigación comprendía, y creo que aún comprende, un tema de actualidad por los elementos y discursos contenidos en ella, y además del arte y la cultura son la subjetividad, el poder y el género. Digamos que esto comprende todo lo que es el marco teórico, los elementos o referentes teóricos de la investigación. Estos además se han exhortado dentro de los más recientes tendencias sociales y políticas, con lo que diversos pensadores han denominado la revolución feminista y lo que en nuestra actualidad vemos concentrada, por lo menos en lo que es en este momento la aplicación de estrategias para la prevención y la erradicación de violencias basadas en género, por lo cual la investigación, digamos, también comprendía unas tendencias sociales políticas, además de las propias tendencias dentro de la disciplina. Finalmente, la danza árabe ya ha sido un objeto de estudio bajo el lente de diferentes autoras, como Botero Cabral 2016, Araujo Muñoz 2019 y Amigoni Lins 2005, por traer algunos ejemplos, bajo esta misma dirección de los temas de la subjetividad, el poder y el género, o específicamente el empoderamiento femenino, y ha sido aplicado a otros territorios, por lo cual se veía también la necesidad de traerlo a nuestro contexto, aplicarlo a nuestra disciplina y a nuestro territorio, porque además estas autoras son del campo de las ciencias sociales y humanas, pero son, por ejemplo, comunicadoras sociales o psicólogas, y desde el campo de la politología, pues no podemos encontrar ningún referente respecto al tema. Continuando entonces con la presentación, pasaremos ahora un poco al desarrollo. En lo que respecta a la metodología, la investigación fue de corte cualitativo, se estableció bajo el paradigma hermenéutico interpretativo, atendiendo un poco al giro en la mirada planteado por María Teresa Uribe. Y es que en este caso yo quería volver al sujeto, quería volver a sus prácticas sociales, quería volver a sus palabras, a sus discursos, sus propuestas de cambio y resistencia, por lo cual se adoptó este paradigma. Para el análisis, además, se seleccionó el enfoque de género, entendiendo por este una apuesta política en reconocimiento de las relaciones asimétricas de poder e inequidades entre hombres y mujeres, que colocan a las mujeres en una desventaja política, social y económica. Y con digamos, con esta selección de enfoque, también se quiso adquirir un compromiso de indagar en las causas, y una vez reconociendo las causas de estas que conllevan a estas desigualdades, adquirir el compromiso de formular mecanismos para la superación de las brechas de género. Además, en la metodología se realizó observación participante en la Academia María Isabel Ángel entre el mes de noviembre del año 2021 y el mes de abril del año 2022, y se realizó la creación de un grupo vocal de bailarinas a quienes se les aplicó una entrevista a profundidad. Se seleccionó la entrevista a profundidad, que más allá de tratar de explicar el fenómeno en cuestión, lo que se pretendía era tratar de comprender las narrativas de estas bailarinas, y
y se buscaba darle voz mediante la investigación, por lo cual se procuraba unas respuestas subjetivamente honestas y totalmente cargadas de emocionalidad, dándole protagonismo, digamos, también a eso, tratando de seguir muy en esa línea de ser críticos y un poco heterodoxos. Finalmente, el empleo de esta técnica fue conseguir que las bailarinas tomaran voz, como ya lo he dicho, y tratar también de ser muy coherentes entre el paradigma que se seleccionó con esto de un paradigma hermenéutico interpretativo y tomar a la maestra María Teresa Uribe a través del giro en la mirada y colocarnos solo en los sujetos, pues analizar a profundidad toda su subjetividad y su narrativa y su comprensión sobre la danza, la práctica que hacen y lo que con ello genera. Ahora continuando entonces con el marco teórico, este fue un poco extenso, recoge planteamientos respecto al arte y la cultura para la transformación social, tiene un apartado que está dedicado a esa narrativa del cuerpo-texto, que es como las cosas que escriben en nuestro cuerpo, pero también como nuestro cuerpo escribe narrativas, los simbolismos, la performatividad, todo lo que digamos conlleva un cuerpo y deviene en un cuerpo, entonces es como un doble proceso para finalmente ir al gesto como un sistema de gestualidad que posteriormente pasaré a aplicar específicamente en la danza como un sistema de gestualidad que crea narrativas, pero que también está cargado de muchas narrativas. Principalmente para eso, entonces, traté de hacer un diálogo entre la profesora Mary Torras y Adriana Guzmán, para finalmente ir a lo que Rancière y Richard han denominado la política de la estética o lo político en el arte, y es esa comprensión del arte como política, como entendida como disenso o ruptura. Entonces esa es como la apuesta, conocer toda esa carga que tienen los cuerpos, lo que está inscrito en los cuerpos y lo que ellos escriben, para luego ir a un sistema de gestualidad y a partir de este sistema de gestualidad y lo que se comunica dentro de una danza, que es una metodología artística y cultural, también digamos el discurso que genera desde la disrupción, que es algo que se digamos en el momento de darle voz a las bailarinas, que es un apartado que se tiene dentro de la investigación. Bueno, en general el marco teórico se presenta desde una perspectiva de género y la subjetividad pretende abordar el tema específico de la danza árabe, su relación con los procesos de formación política de mujeres y niñas, y trae todos estos investigaciones previas o desarrollos previos que se habían realizado por las autoras que mencioné anteriormente, aplicadas a sus propios territorios, principalmente en México. Digamos que hay una producción muy fuerte respecto a esta concepción de la danza árabe y la subjetividad de las bailarinas, como crea narrativas de empoderamiento femenino. Entonces era como traer todo eso a coalición para empezar a implementarlo en nuestro territorio y en nuestra disciplina, desde la narrativa de la ciencia política. Continuando ahora, entonces llegamos un poco a los resultados y las conclusiones. El resultado, digamos, el principal resultado que se tuvo de esa investigación fue el artículo La danza árabe en Medellín, vistas hacia la construcción de un sujeto político femenino. En este artículo como tal traté de proyectar la idea inicial o el objetivo inicial que se tenía desde la formulación del proyecto, que es que se espera dejar un insumo de información teórico, conceptual, experiencial, que sirva de referente para futuras investigaciones y que sobre todo sirva de línea de intervención y de referente para el acompañamiento en materia institucional y social en lo que respecta a la danza, al movimiento, al arte, a la cultura y a las políticas culturales en la ciudad, que fortalezcan este tipo de iniciativas que velan el potencial pedagógico de la danza como instrumento de formación política. Es decir, la invitación es a que se acerquen al artículo, lo exploren, y obviamente que sean críticos con él, pero que, y ojalá pueda servir como un referente para otros estudiantes que puedan encontrar en él algunos referentes teóricos, puedan afianzar sus ideas, puedan generar nuevas ideas y que también impulse
políticas culturales en materia de desarrollo, porque desde la investigación realizada, digamos, que tenemos esa contemplación de la danza árabe como una metodología para la transformación social enfocada en el sistema de derechos de las mujeres. Digamos, allí vemos un potencial. Es una doble lectura en la cual vemos que si las mujeres practican la danza árabe es porque ya han habido unos cambios estructurales que han posibilitado, por lo menos en lo que es el tiempo, la economía del tiempo de las mujeres, dedicarse a otras actividades, generar algunos hobbies, como en este caso la danza árabe. Entonces ya vemos, digamos, contemplamos un poco un cambio, porque antes esto era un privilegio exclusivamente para los hombres. Pero también vemos que se crean nuevas narrativas, nuevos relatos y nuevos contribuciones a la lucha por el derecho de las mujeres a través de la misma práctica. Y es que esta práctica coloca, digamos, un cuerpo semidesnudo o el cuerpo de las mujeres que ha sido tan combinado al espacio de lo privado en el espacio público, por lo cual lo considero disruptor y transgresivo. Y desde ahí se hace, digamos, una lectura feminista de lo que representa la danza árabe o la práctica de la danza árabe para algunas mujeres. Finalmente hubo algo que siempre estuvo presente en el desarrollo de la investigación, pero que nunca se nombró, digamos, con claridad, tal vez porque se daba como, desde mi perspectiva, se daba muy por hecho, ¿cierto? Como que yo lo tenía muy presente y estaba presente en el desarrollo de la investigación como tal, pero no se nombró específicamente y que la profesora Daisy Hurtado supo ver, digamos, con mucha claridad. Ella fue la evaluadora de este proyecto y fue esto. Ella decía en el momento de presentar su evaluación que en este sentido un trabajo novedoso porque permite sacar una experiencia del cuerpo como esta, de los estereotipos de seducción femenina en los cuales ha sido encasillada para inscribirla en un registro más potente de soberanía y empoderamiento femenino, como un paso en la construcción de subjetividades políticas de las mujeres que practican esta danza. Entonces, es eso, sacamos la narrativa de la danza árabe desde la seducción, desde una concepción colonial y patriarcal de ponerla al servicio del placer masculino y volverla un objeto, cosificar a la mujer, volverla un objeto de placer y empezamos entonces a ponerla en una narrativa mucho más potente, disculpen, dentro del empoderamiento, la sororidad y las estéticas liberadoras, espacios disruptivos del cuerpo, creación de narrativas desde la performatividad y demás. Finalmente, la principal conclusión que digamos que se generó en el trabajo, en esta investigación, fue que la experiencia de la danza árabe en la ciudad es un producto es un producto de un doble proceso. Primero, de la proliferación de los consumos culturales, donde, digamos, el gran referente fue el boom de Shakira, que esto ha sido adoptado por otras investigaciones en otros países latinoamericanos, pero que extrañamente no encontramos referentes teóricos en nuestro país, en Colombia, sabiendo pues que Shakira, si no estoy mal, es una barranquillera, entonces que digamos dota mucho más de contenido esa idea de la proliferación de los consumos culturales, el boom que generó Shakira y la narrativa misma que genera ella con la danza árabe y con su persona, que es una muy dotada de fuerza, ¿cierto? Hola, ¿me escuchan en este momento? Sí, ya te escuchamos. Si puedes de pronto, Manuela, retomar. Perfecto, listo, sí. No recuerdo muy bien, quedamos en lo último, correcto, en la conclusión de la investigación, hasta ahí pudieron escuchar. Sí, hasta ahí estábamos escuchando, estabas hablando un poco de, pues, de lo curioso que era, pues, que hubieran otros estudios, por ejemplo, en Europa sobre el boom de Shakira y la influencia, pues, como en la popularización de la danza árabe y que en Ajá. Colombia no. No se tuvieron registro de eso, pues sabiendo que Shakira justamente es colombiana. Creo que perdí un poco la línea, pero se trata pues de esto, de mirar cómo los consumos culturales impactan, es un fenómeno global y que dentro de Colombia para lo que es el estudio de la danza árabe, Shakira es un referente muy importante porque además de que expone la danza como mujer se proyecta como muy empoderada y permítame, si les estoy compartiendo la presentación. Sí, estamos Ah, viéndola. listo.
Muchas gracias. Y segundo, pues hacíamos, se concluía que también este fenómeno de la danza hace parte de un proceso de las revoluciones feministas y lo que ella conlleva, donde me refería a que para que se practique la danza ya tuvieron que haberse realizado unos cambios estructurales, haberse dado gestado unos cambios estructurales, por lo menos en lo que respecta a la economía del tiempo en las mujeres, para que ellas puedan acceder a un espacios a hobbies, algo que anteriormente era un privilegio prácticamente que exclusivo para los hombres, respecto a, como ya lo sabemos, el cuidado del hogar, la familia, el trabajo y demás. Entonces es como mirar esos cambios que ya se han gestado, que posibilitan que se den este tipo de prácticas, pero también ver las narrativas que generan este tipo de prácticas a través, pues justamente de su empleo. Como lo he dicho anteriormente, por ejemplo, la danza árabe coloca en el espacio de lo público algo que anteriormente estaba confinado al espacio de lo privado, como lo es el cuerpo femenino. La danza árabe, aunque tiene, o la danza oriental como tal, aunque tiene muchas vertientes, muchas ramificaciones y en esto tiene muchos vestuarios, mucho folclore y significados diferentes, en términos generales nos trae un cuerpo semidesnudo al espacio de lo público. Entonces, por eso también digamos que desde mi lectura como investigadora era disruptor y transgresivo. Entonces, también mirar como esos cambios estructurales que se han gestado en las sociedades para que se presente esta danza, pero también esas nuevas narrativas que genera o que alienta la danza desde su práctica para las mujeres. Entonces allí se destacaba mucho y hay todo un apartado dedicado pues en el artículo resultado de esa investigación que está, como les decía, dedicado a dar voz a las bailarinas, donde ellas dicen que para ellas la danza significa amor, significa resignificar como esa sensualidad, esa sexualidad también, porque la danza coloca, digamos, como uno de sus ítems el bienestar, la salud desde la sexualidad misma, que es algo que no se trabaja comúnmente, lo que es el fortalecimiento del suelo pélvico y demás. Y pues también trae, digamos, esta unión entre mujeres, esto que se ha denominado como sororidad y el empoderamiento, porque muchas, digamos, se acercan a este espacio con muchos complejos físicos. Desde nuestra cultura, digamos, se vende un prototipo, un estereotipo del cuerpo en el cual ellas creen que no se encuentran reconocidas, no entran, pero una vez empiezan a hacer estas prácticas, van resignificando lo que es su cuerpo, lo que es su propia narrativa desde la estética y lo vuelven una herramienta de poder, porque claro, te llenas de poder, te empoderas para hacer una presentación, para hacer un baile, donde estás exhibiendo tu cuerpo y todo eso que te puede acomplejar, y eso lo extrapolan a sus vidas personales, a sus ambientes familiares, a sus carreras y lo vuelven pues ese elemento de poder. Eso es como finalmente los resultados y la conclusión. Ya, muchas gracias y quedo abierta a preguntas. Muchas gracias, Manuela, por tu presentación. Creo que es una investigación muy interesante, además muy novedosa. Realmente no había escuchado hasta ahora como una investigación en el tema y menos en ciencia política. Además, muy interesante, pues como todas esas categorías que logras articular. Yo tengo un par de preguntas, pero no sé si primero de pronto Ana o Juan Acosta, que están acá conectados, tengan una pregunta para Manuela. Con todo claro. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo como siempre, por acá pues cada que tengo la posibilidad me conecto a las divulgaciones de resultados de investigación. Muy interesante el tema de Manuela. En particular pues yo soy profe de la facultad y en esa medida pues también desde la especialización en derechos humanos que coordino desde hace algunos años o algunas cortes hemos estado explorando esa relación también entre, digamos, arte, derechos humanos, construcción de paz y demás. Entonces, creo que es muy valioso, pues, también como ese ejercicio, en particular, digamos, por una expresión artística tan puntual como esa. Creo, al igual que la profesora Jessica, pues, que efectivamente es
puede ser novedoso también en la ciudad estar explorando esas relaciones, quizá pues en otros contextos haya un poco más al respecto. Pero entonces, puntualmente quería preguntarte cuando estaba señalando lo del artículo, pues me interesaría también darle un vistazo, pero no comprendí bien si de pronto ya está disponible o si de pronto me puedes compartir el enlace por acá por el chat o, en fin, para darle un vistazo con un poco más de calma, porque efectivamente pues es algo que, insisto, desde la especialización nos hemos venido pensando cómo no solo los derechos humanos se relacionan pues con las teorías, las normas jurídicas, las autoras y los autores que escriben al respecto, sino precisamente cómo de cierta manera también los derechos humanos pues pasan por el cuerpo, se expresan por allí y a lo mejor desde allí es donde comienzan precisamente pues a fortalecerse para posteriormente ese relacionamiento con el otro y con la otra. Entonces te agradezco si me puedes compartir el acceso pues para ese documento para darle un vistazo. Listo, Juan. Mira, el artículo se envió a una revista, estamos en espera de su publicación y mientras tanto también pues ya se subió al sistema de bibliotecas. Entonces quedó pendiente si al final esta revista decide publicarlo, pues compartirlo, hacérselo llegar, así sea que deje en el comentario del video en YouTube que queda guardado para que allí lo puedan encontrar. Listo, súper, muchísimas gracias, Manuel. Y felicidades pues por ese trabajo tan interesante. Qué bueno también, Muchas como siempre, gracias. que estudiantes de pregrado se animen por la investigación. Es algo que asumo yo pues que da un poco de temor, sobre todo cuando se está finalizando la respectiva carrera, pero lo celebro mucho pues y creo que la profesora Jessica también, y al igual que yo, nos alegramos mucho cuando estudiantes toman la iniciativa para iniciar estos procesos. Muchas gracias. Bueno, Manuela, yo sí tengo como tres preguntas para no extenderme mucho, pero voy a hacer dos. Lo primero es que me parece muy interesante, pues que tú señalabas que, pues como un sentido transgresor en la danza árabe, en términos, por ejemplo, de la feminidad, ¿cierto? De lo que ha sido la privatización del cuerpo, ponerlo como en un espacio público. Sin embargo, yo quería preguntarte, siendo como ahí de abogada del diablo, si uno no podría encontrar también como contradicciones o ambivalencias en la danza árabe, en el sentido de que a pesar de que pueda tener prácticas transgresoras, es al mismo tiempo, como tú lo señalabas, un producto cultural, o sea, hace parte de la industria cultural y por lo tanto es una mercancía, pues por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, cómo el mercado también puede instrumentalizar la danza árabe, aunque las mujeres iguales desde su perspectiva crean que están haciendo prácticas de resistencia transgresoras, como el mercado termina apropiando, por ejemplo, la danza árabe para venderlo y vender una imagen hipersexualizada, por ejemplo, de las mujeres o un concepto de feminidad. Entonces quería preguntarte si tú encontraste como también contradicciones, ambivalencias, porque un poco como lo que exponías es como muy interesante y creo que está esa dimensión, pero me preguntaba si también no está la otra, si son las dos cosas. Jessica, entonces respondiendo a tu primera pregunta que pude pues escucharla, efectivamente es algo que se presenta desde los consumos culturales, es algo que incluso se aborda y se plasma un poco en el desarrollo del artículo, y es que claro, tenemos en eso, digamos que siempre se presenta una doble narrativa o una doble lectura en todo lo que respecta a la danza árabe, por lo menos como lo abordamos desde la investigación, y es que claro, nos están vendiendo también un prototipo, un ideal de mujer para llamar la atención y como esto lo dice en su consumo cultural, esto hace parte del capitalismo mismo. Esto incluso lo nombraba como parte de las nuevas New Age que nos venden como todo un tipo de un modelo de realización personal y en este caso sería a través del prototipo de la danza, claro. Pero es que la apuesta va más allá para leer las posibilidades de creación que hay a través de la práctica. La lectura principalmente, creo que eso quedó muy claro en la investigación, es pues de un enfoque de género y también está muy dotado, muy cargado de un análisis feminista. Entonces, digamos que esa fue la vertiente que se le trató de dar y el énfasis en el que se desarrolló, pero no por ello se deja de reconocer que hace parte de unos consumos culturales, que los consumos culturales también hacen parte de un sistema capitalista y que en este sentido nuevas corrientes nos están vendiendo un prototipo de realización femenina a través de unos estereotipos, pero quisimos ser un poco más transgresores y entonces allí pusimos las estéticas liberales
Entonces, claro, tú te puedes sentir atraída a practicar esta danza porque te vende un modelo de realización personal como mujer, pero una vez que te introyectas en ella y que empiezas a practicarla y a trabajar sobre tu cuerpo, vas reconociendo nuevos procesos, nuevas narrativas con los cuales puedes empoderarte y entonces creas esa corriente, digamos, crítica, feminista o lectura del género como tal y enfocada en la realización de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Entonces, claro, es un proceso, es una doble vertiente, se reconoce, digamos, el lado negativo que podría tener, pero hacemos especial énfasis en las posibilidades que nos trae de disrupción y principalmente pues desde el cuerpo como un espacio para del disruptir desde la seducción. Entonces, es eso, claramente sí, tienes razón, esto se presenta, pero queremos ir un poquito más allá y le apostamos a ir un poquito más allá, pues como politóloga. Súper, Manuela, muchas gracias, súper claro. Bueno, y la segunda pregunta era más porque tú al principio en el marco teórico señalaste también como que habías tomado un poco también el concepto de performatividad, entonces quería saber de pronto pues como qué autoras o autores trabajan pues ese concepto de performatividad, pues y también digamos qué lugar tuvo en la investigación. Si pudieras ampliarnos un poquito ese Sí, punto. claro que sí. Dentro del artículo, como producto de la investigación, creamos todo un apartado que está dedicado a unos elementos teóricos y conceptuales que la verdad siempre traen, sea de manera directa o indirecta, ese tema sobre la performatividad a colisión. Entonces traemos autores como Mary Torras, Adriana Guzmán, Pilar Hinojosa, cuáles más recuerdo en este momento. Principalmente recuerdo como estas autoras en el momento. Y lo que tratamos, más allá de la performatividad como tal, aunque hay todo un sistema, es que esa es la cosa. Desde Adriana Guzmán traemos un sistema de la gestualidad que tiene diferentes fases. Esas diferentes fases que trae el sistema de gestualidad, hay uno específico que está dedicado a la performatividad, pero engloba todo, digamos, todo un conglomerado de sentires y de expresiones. Desde el cómo me visto, cómo me proyecto, la actitud que tengo ante un público, el escenario en el que me presento y lo que carga mi cuerpo. Entonces es complejo, la verdad, no decir que es fácil, es complejo, es muy técnico también, digamos, en algunos aspectos del lenguaje que se empleó, pero creo que necesito de mucha rigurosidad para poder conectar ese tema del cuerpo-texto, que fue como mi idea principal, con la cual comencé a abordar el tema y llevarlo a un sistema de gestualidad para desencadenar la danza. Entonces, eso es como los referentes que en el momento tengo más vividamente en la cabeza. Y bueno, eso sigue el artículo. Espero que se puedan acercar a él, conocerlos, porque en verdad tendría que hacer toda una exposición para toda otra media hora para, digamos, explicar todo ese conglomerado, porque se hizo una narrativa entre esas autoras que fue un poco complejo, la verdad. No, pero súper interesante, Manuela. Me queda también claro, pues, que eso de la performatividad se inscribe en ese sistema de gestualidad, ¿cierto? Pues como que hace parte Correcto. de... Ah, bueno, no, muchísimas gracias, Manuela. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Yo, pues, de mi parte también, pues, felicitarte nuevamente por este excelente trabajo. Queremos conocer, pues, cuando publiquen tu artículo, seguramente ahí lo estaremos leyendo, muy interesante. Y sobre todo esas categorías que lograste articular para estudiar pues un fenómeno pues como cultural tan interesante. Muchísimas Entonces, gracias. bueno, muchas gracias todos y todas. Feliz día.